Pues los saludo con mucho cariño a todos y le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este momento de reflexión. Y me han invitado a compartir con ustedes un tema sobre dar la vida por Jesús vale la pena. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que comencemos con la palabra del Señor, y les leo del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, desde el versículo 26, y dice: Anunciación y encarnación del Hijo de Dios. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba que podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Pues nosotros entendemos perfectamente lo que es la anunciación, porque se nos ha catequizado en nuestra doctrina católica la base de nuestra fe, que es esa encarnación del Mesías, y esa es nuestra catequesis más importante, la encarnación. Y sabemos que la anunciación es precisamente la presentación de este milagro, es como la cuna del milagro. Sabemos que esto tiene un recorrido tan grande que aquí estamos con él después de 2000 años, y quién sabe cuánto tiempo más hasta el regreso del Señor. Pero lo importante de lo que estamos hablando acá, de esta conversación sobre cómo es que vale la pena dar la vida por Jesús, es entender que nuestra fe depende de cuánto es que podemos asumir lo que acabamos de leer. Y esto no lo escogí yo, esto es algo que el Espíritu Santo nos dio. Asumir esta realidad espiritual es lo que hace posible que el bautismo que recibimos se haga vida en nosotros, porque Dios, como ustedes pueden ver, y es parte de lo que sabemos de este pasaje, Dios no impone nada, sino que siempre pide permiso. Esta anunciación del arcángel San Gabriel es un permiso que le pidió a María. María había podido decir que no, sin embargo ella dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella dio el sí, que llama la iglesia el fiat de María. Y esto es una invitación que hace el Evangelio a cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros puede recibir ese Mesías en nuestro corazón si no damos el fiat. Y el fiat nuestro es precisamente asumir la realidad mesiánica en nuestra vida, que quiere decir que entramos en una vida sobrenatural. Ya no somos criaturas naturales, sino que asumimos la realidad del ángel con María, que es una mujer que queda embarazada de un espíritu. Esto es algo que
no es natural, obviamente, y esto es lo que nos pasa a nosotros también. La gente piensa que esto solo le sucedió a María. No, eso le sucede a todo cristiano. El bautismo es precisamente quedar embarazado de un espíritu. Eso es el bautismo. Si usted piensa bien qué es el bautismo es la unción del Espíritu Santo sobre una criatura que era natural y se convierte en sobrenatural. Para que sea sobrenatural, el Espíritu Santo tiene que entrar en nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿qué trae a nosotros? Ese Espíritu es vida, ese Espíritu es verdad y camino, ese Espíritu es Jesucristo. Y por eso trae a Jesucristo a nuestra vida. Entonces, como recibimos eso que la Virgen recibió, nosotros tenemos que asumir eso y asumirlo en cada paso que damos. Tenemos que tener una conciencia clara de que somos esos seres transformados y que hemos recibido un espíritu en nuestra vida que está en nuestro corazón, y que si nosotros lo asumimos y lo entendemos, lo aceptamos, le damos el fiat, ese espíritu en nosotros es el que hace todo. Él lleva nuestra vida. Por eso se dice, vale la pena dar la vida por Jesús. Eso quiere decir, vale la pena dar el fiat a Jesús. Dar el fiat, decir que sí. Hágase en mí según tu palabra, Señor. He aquí el esclavo del Señor, la esclava del Señor. Cada uno de nosotros tiene que entender lo importante que es asumir eso. Ustedes oyen las sectas protestantes que utilizan mucho el tema de ya recibiste a Jesús, ya conoces al Señor, lo recibiste, y entonces hablan de que hoy 1000 personas recibieron a Jesús, y esto es un tema que tienen ellos dentro de su evangelio. Nosotros conocemos un poco más allá de eso, porque sabemos que el bautismo es el que hace esta entrada del Espíritu a nuestro corazón, y que de ahí depende es que nosotros podamos caminar con eso y ser fieles a eso. Es como decir los sacramentos. El sacramento del matrimonio es un compromiso entre un hombre y una mujer que prometen ser fieles el uno al otro, que prometen vivir una vida en comunidad de hogar y que se convierten en una sola carne, según dicen las Escrituras, que también es un acto sobrenatural. Porque ¿cómo pueden dos personas que cada uno tiene un cuerpo material convertirse en uno solo? Pues para que eso ocurra, tiene que existir un sacramento que es el que hace eso posible. ¿Y qué es lo que hace posible eso? El Espíritu Santo que se recibe con el sacramento, que es el que puede llevar a cabo la procreación. La unión de hombre y mujer produce la procreación, y por lo tanto se convierten en una sola carne, porque de ellos viene la procreación, o sea, nace un hijo, y ese hijo, de esas dos carnes sale una carne, se convierte en una carne. Entonces ustedes se dan cuenta que esas dos carnes se unen para procrear, y esto solo se da por obra del Espíritu Santo. Esto no es natural. Para la gente que es solo racional, cerebral, terrenal, y no tiene una unción sobrenatural, la unión entre hombre y mujer para procrear es natural para ellos, es completamente natural, porque tiene una explicación científica de cómo ocurre. Pero es como decir, María aparece embarazada de un espíritu, pero si lo mira un científico, ve una realidad natural. Está embarazada y un niño en el vientre, es natural. Ahora no sabemos qué fue lo que pasó y cómo quedó embarazada, pero eso es lo de menos, el niño está en el vientre y la razón llega hasta ahí. Pero precisamente nosotros, por obra del Espíritu Santo, entendemos que el asumir
la realidad espiritual de nuestra vida como cristianos es entrar en otra dimensión, en la dimensión del espíritu. Es otra dimensión, porque está por encima de la razón, está por encima de la sabiduría humana, de los conocimientos humanos, y entra en un nivel que está mucho más allá de esta carne y de este mundo, de esta misma creación, porque es mucho más allá, es el espíritu, y el espíritu trasciende todas las cosas creadas y todas las criaturas, todo lo trasciende. Y entonces dar la vida por Jesús es dar la vida por ese misterio, por el espíritu. Eso es, y ese espíritu, cuando uno le entrega todo, el espíritu hace todo, y la vida de uno tiene sentido ya. Por eso es que cuando uno tiene un conocimiento profundo de la acción del espíritu en la vida de uno, y uno lo reconoce, sabe que el espíritu se está moviendo y cómo se está moviendo, le da una tristeza de aquellos que no conocen el espíritu y que no han asumido el espíritu, aún muchos que están bautizados y el espíritu jamás le han dado movimiento en sus vidas, no lo han asumido. Es como un potencial vivo que no tiene actividad en el corazón de una persona porque no ha tomado esa decisión, no se ha movido hacia allá. Es como desperdiciar un tesoro, es lo mismo, ¿no? Y hay mucha gente así, pero es una oportunidad que Dios da y Dios nos llama, nos escoge. Jesús habla dentro de todo lo que Él habla tan misteriosamente que se entiende solo desde el Espíritu. Él habla de que cuando está orando con su Padre Celestial, nuestro Padre, Él le dice que ninguno de los que Él le dio se ha perdido. Y está hablando de seres humanos que el Padre le dio al Hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser católicos y estar bautizados en nuestra iglesia, estamos hablando de seres humanos que fueron dados a Jesucristo. Por eso hay que pensar bien qué es lo que estamos hablando, porque dar la vida por Jesús es precisamente entender que fuimos dados a Él, y por esa razón estamos bautizados. Y si entendemos eso, la vida natural se convierte en algo transitorio de verdad, porque ustedes se podrán dar cuenta que cuando uno no ha asumido la realidad espiritual del bautismo, uno es tan terrenal como cualquier persona que no está bautizada, porque simplemente es como un animalito racional que vive de sus deseos, de sus comodidades, de sus sueños, sus metas, sus proyectos, sus frustraciones, sus miedos, sus angustias, todo lo que es sus debilidades, sus pecados, y eso es una criatura meramente natural, y es todo lo que tiene. Cuando hay una realidad espiritual, el hombre ya no es simplemente eso, también es eso, pero es mucho más que eso. Y precisamente una reflexión como esta es una invitación a concientizarnos del don tan maravilloso que hemos recibido y de lo grande que es y de lo profundo que es si nosotros nos lanzamos a ese abismo sin miedo y nos atrevemos a darlo todo por Él, por Jesús. Y se darán cuenta que si uno hace eso, solo mencionar su nombre, ya hay una realidad espiritual gigantesca en la vida de uno. Cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, yo siento la fuerza, la vida que tiene su nombre, solo su nombre. Y por eso ustedes leerán que en un exorcismo los demonios no resisten el nombre de Jesús. La prueba está que cuando un exorcista está investigando un poseso, empieza a hacerle preguntas, y si alguien habla a través del poseso, lo primero que dice es: di que Jesús es el Señor. Y ahí se da cuenta, porque el demonio no puede, ningún demonio puede decir que Jesús es el Señor. Nunca le daría el señorío a Jesús. Por eso ese nombre que está sobre todo nombre, como dice San Pablo, que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, porque es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Y precisamente esto es lo que debemos entender, que si tenemos esa fuerza en nosotros, ¿cómo vamos a desperdiciarla? La invitación es a que la asumamos, de que nos compenetremos en ella, de que nos lancemos sin miedo a ese abismo y que ese nombre se convierta en el nombre de los nombres en nuestra vida y que lo llevemos siempre en nuestros labios, porque es la forma de exorcizar nuestra vida permanentemente. Ese Jesús en nuestros labios es la salud, es la vida, es la libertad, es la verdad, es el camino. Y no solamente eso, es nuestra paz y nuestro gozo, nuestra esperanza. Eso es Jesús. Y por eso es fácil hablar de Jesús, se oye mucho hablar de Jesús, pero pocas personas conocen el nombre de Jesús desde el Espíritu. Porque si lo conocieran, estarían transformados y sería mucho más lo que pudieran hacer, porque en realidad pues es un poder, obviamente, porque es el poder de los poderes, y si uno menciona solamente su nombre, tiene todo, porque todo está en el nombre de Él. Cuando la Virgen recibe ese anuncio del arcángel, ella sabe en qué está entrando, porque cuando ella acepta esa realidad, también se está despertando a la misión para la cual nació. Ustedes saben que hay un misterio en esto, que es importante de discernir y de descubrir, y es que todos nosotros fuimos creados por las manos de Dios para una misión particular. Cada uno de nosotros ocupamos un espacio preciso, un tiempo preciso y una realidad precisa dentro del cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Entonces nosotros nos vamos despertando a la realidad de nuestro plan, del plan para el cual fuimos creados, pero ya lo conocemos, fuimos creados para Él. Ahora, de la única forma que nosotros no nos despertamos a Él es si no estamos unidos a Dios, si estamos en desobediencia, si vivimos en pecado, si no estamos dándole señorío a Jesús. Entonces no estamos en el plan para el cual fuimos creados. Pero si nosotros estamos encarrilados en la realidad espiritual de nuestra vida, estamos caminando sobre un plan ya hecho. Entonces la Virgen María escucha al arcángel, ella le da el sí, y al mismo tiempo en todo eso para ella, en su interior está claro que ella nació para eso. Entonces en ese momento ella se despierta a esa realidad, y a medida que va caminando con el misterio se va despertando a todo lo que va encontrando. Entonces cada uno de nosotros va a descubrir la vida a medida que va caminando con ella, la va descubriendo y se va despertando a ella. Y por eso es tan importante entender que darle la vida a Jesús vale la pena. ¿Por qué? Porque entonces vivimos en su plan, y el plan que Él tiene para nosotros es perfecto, absolutamente perfecto. La prueba está que cuando uno le da la vida al Señor, tiene paz, y no importa las pruebas que se vengan encima, los sufrimientos que puedan haber en el camino, la paz no se pierde, no se pierde la esperanza, sin importar qué pase en la vida de uno. Y esto es muy grande, porque ojalá que la humanidad conociera esto. Es el secreto más grande, Jesús, porque si entendemos quién es Él y qué hace Él en nuestra vida, pues solo tendremos paz, nada más, porque nuestra vida tendrá sentido. Pero des en cuenta que tristemente, por nosotros vivir en un mundo que tiene de todo menos de Dios, la gente vive solo, llega a vivir tan solo la religión, y entra y da pasitos hacia ella y se sale al mundo, y da pasitos hacia ella y se sale al mundo, y nunca conoce a Jesús. No tiene una entrega a Jesús, porque el mundo no lo ha entregado, no se ha entregado a sí mismo tampoco.
Entonces es una pérdida, un desperdicio triste, terrible, que duele mucho verlo y que uno también lo ha hecho. Yo lo he hecho en el pasado y es terrible. Por eso es tan importante compartir a Jesús, compartirlo, pero compartirlo cuando ya lo conocemos, cuando ya nos hemos entregado a Él, cuando ya vivimos con Él, para Él, en Él, y ya cuando se habla de Él, Él está ahí presente y todos lo pueden sentir, porque es una realidad espiritual que uno ya está viviendo y es maravillosa, maravillosa, absolutamente maravillosa, porque entonces la vida nuestra tiene sentido, y el sentido del cual yo hablo es de que ya no es un sentido meramente temporal. Ya los ojos de uno miran más allá de esta vida. Ya uno, el miedo no es la muerte, el miedo no es el fracaso, el miedo no es que nadie me quiera, el miedo no es que me persigan, el miedo no es que me martiricen o quién sabe qué puede pasar. No, ese no es el miedo. El único miedo hay es el pecado, es el único que hay, el pecado. Porque entonces lo único que yo temo perder es a ese Señor, a quien yo conocí y que le doy toda mi vida a Él, porque sé que Él es el que es, el único que es, Dios mismo. Por lo tanto, a Él sirvo y tengo sentido, mi vida tiene sentido, porque Él es el sentido, el único sentido. Nadie es real como Él, nada ni nadie, solo Él. Y por eso, teniendo eso, tenemos el horizonte claro, la vida clara. No dependemos de criaturas humanas, no dependemos de nuestros deseos, no dependemos de nuestros apegos, no dependemos de nuestras angustias, miedos, inseguridades o ambiciones, no dependemos de nada, no dependemos de lo que hemos aprendido, tampoco dependemos solo de Él, y eso ya es depender de la verdad. Y cuando uno depende de la verdad, tiene paz y tiene gozo, un gozo que el mundo no da, un gozo que no viene de las criaturas humanas, un gozo que solo viene de Él. Por eso se habla tanto en nuestra iglesia de lo que es la relación con la Virgen María y lo importante que es para poder tener esa capacidad de dar ese fiel que ella dio a través de su ayuda, su caminar con nosotros, su intercesión, su maternidad. Importante porque ella nos ayuda a dar ese paso del que estamos hablando, dar la vida por Jesús y sentir en nuestro corazón que vale la pena. Eso es lo que la Virgen María ayuda a sus hijos, y yo soy testigo de lo importante que ha sido en mi vida tener una relación personal e íntima con la Virgen, porque me ha ayudado mucho, me ha acompañado mucho y me ha dado la capacidad de atreverme, porque es que atreverse no es simplemente atreverse es una gracia. Sí, atreverme a creer, atreverme a confiar, atreverme a irme hacia el Señor, se necesita una gracia, y para eso tengo que abrir mi corazón. Y la Virgen María, en la escuela de María, como la llamamos, nos enseña a preparar el corazón para recibir esa gracia y tener esa fuerza, ese impulso de irnos hacia Él completamente y dejar todos estos pajaritos que suenan en la cabeza, que nos mantienen tan ocupados. Porque si uno deja todos estos pajaritos y empieza a escuchar la música del Señor, ya uno queda en la melodía correcta y en la sinfonía que debe estar. Eso es lo que uno debe entender, porque si uno no se sintoniza bien, entonces está oyendo la música que no es. Y la música que no es muy encantadora, es seductora. Son las sirenas de Ulises en la mitología griega, que es un ejemplo para todos nosotros, porque las sirenas de este mundo son encantadoras. Por eso hay que tener la seguridad de que no nos dejemos engañar por tanto pajarito que canta bonito,
alrededor de nosotros. Todas las ideas, sueños, apegos, quién sabe cuántas cosas. Cada uno es un pajarito hermoso que canta muy bonito, pero que nos hace daño, porque la única música que tiene sentido y la única música que está perfectamente armonizada es la música que viene del Sagrado Corazón de Jesús. Tengan la seguridad de eso. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a terminar leyendo de la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, desde el versículo 19, dice: motivos para mantener la fidelidad a Cristo. Por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y a un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, una fe plena, después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia y de lavar nuestro cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa, y estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras, sin abandonar nuestras propias reuniones como acostumbramos algunos, sino animándonos tanto más cuanto más cercano veréis el día. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda ningún sacrificio por los pecados, sino la tremenda espera del juicio y el ardor del fuego que va a devorar a los rebeldes. Si alguien transgredía la ley de Moisés con el testimonio de 2 o 3, se le condenaba a muerte sin compasión. ¿Qué castigo más grave pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado impura la sangre de la alianza en la que fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de la gracia? Pues le damos gracias al Señor por este momento de reflexión, y sobre todo yo personalmente en este momento le pido a Dios que todos los jóvenes que nos escuchen, que tengan la oportunidad de participar en esta reflexión hoy, en este momento, y todo el tiempo que Dios lo permita adelante, por medio de las redes, que reciban la gracia de entender el misterio tan grande que es dar la vida por Jesús. Y no solamente el misterio tan grande, sino la aventura tan maravillosa, porque no hay otra. Si usted está fascinado con todo lo que pueda hacer en este mundo, pues fascínese con lo que pueda hacer trascendiéndolo, pasando más allá de este mundo. Hay mucha gente hoy soñando con irse de turismo al espacio, por allá afuera, y hay mucha gente fabricando los vehículos para sacar turistas fuera de la Tierra. Estas son aspiraciones interesantes, pero extremadamente limitadas y terrenales. Pero si nosotros aspiramos a subirnos al cohete que nos saca de este mundo y nos lleva mucho más allá de las estrellas, estamos buscando el viaje que debemos buscar, porque es el viaje al que hemos sido invitados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.